Hemos hablado acerca del tema del año que es amigos de Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito, que crezcamos en nuestra amistad con Dios. En realidad, Dios es un ser muy amable porque es muy fácil de amar. Es más fácil de amar porque tiene todas las cualidades de un buen amigo. ¿Cuáles son algunas cualidades de un buen amigo? Díganme ustedes. Fiel, leal, amoroso, que te apoya, solidario, comprensivo. A ver por acá. Véanse a sus amigos de alrededor y van a ver, hay puras cualidades. ¿Qué más? Te anima, te reta. Bueno, hay una cualidad más que no mencionaron ustedes, pero que es muy importante en la amistad. Y esa cualidad es la cualidad del perdón. Un buen amigo siempre te perdona, ¿no? Un buen amigo está dispuesto a escucharte, pero también a perdonarte. Entonces, ¿cuántos de nosotros no queremos amigos así, verdad? Amigos que nos entiendan, que no solamente nos señalen nuestros errores, pero nos digan: te perdono, quiero ayudarte, quiero apoyarte. Esa cualidad la tiene Dios. En Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió mediante la muerte de su Hijo. Es decir, dio lo mejor de sí para reconciliarnos con Él. Cuando éramos sus enemigos. Ahora, imagínense ustedes, ahora que somos sus amigos, ¿cuánto no hará Jesús? ¿Cuánto no hará Dios por nosotros? Si estuvo dispuesto a darlo todo por reconciliarnos, por perdonarnos, ahora estaría dispuesto a no poner ningún pero. El problema muchas veces de nuestra relación con Dios, el problema somos nosotros, que no hemos entendido la capacidad de amar de Dios y la capacidad de perdonar de Dios, ¿verdad? La clase de hoy, como vieron bueno, no sé si lo vieron en el slide inicial, se llama culpa y perdón. Porque para que haya perdón, pues hay una transgresión, ¿verdad? Hay un pecado, hay una falta. Esa falta entonces es perdonada. La culpa es ese sentimiento tras nuestra falla. Es el sentimiento que produce el haber fallado a Dios, a las personas o incluso a nosotros mismos. Es la culpa. Así que vamos a empezar con eso, la culpa y el miedo. Y hablar de la culpa, pues eso nos remonta hasta los orígenes de la humanidad, ¿verdad? Nos hace pensar en Adán y Eva. Génesis 3:31 nos narra este episodio muy importante acerca de la culpa que sintieron Adán y Eva después de haber pecado. Es la explicación de la caída del hombre. El hombre vivía en perfecta comunión con Dios. Pero aquí se narra el primer acto de desobediencia, el primer pecado dentro de la humanidad. Después de que Adán y Eva fallaron a Dios, ya que Él les dijo que no coman del fruto del árbol prohibido, el árbol de la vida, y ellos comen de ese árbol. Miren lo que pasa, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces
corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Lo primero que sucede cuando pecamos es el miedo. La culpa trae miedo, porque sabemos que hemos fallado. Aquí Adán y Eva sabían que habían fallado a Dios, entonces fíjense lo que hicieron, dice: por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. El cubrirse es para tratar de disimular, tratar de ocultar algo que han hecho. Dice, corrieron a esconderse, porque no querían ser descubiertos. Habían hecho algo que estuvo mal. Esto que hicieron que estuvo mal les trajo culpa, y la culpa les trajo miedo, vergüenza. No querían que se enterara Dios. ¿Saben? La culpa produce eso. Produce miedo. El miedo nos lleva a escondernos, nos lleva a ponerlos en la penumbra. Fíjense, lo más terrible que hace la culpa, el pecado, es que nos pone en la oscuridad. Estamos viviendo en la luz con Dios, pero el pecado nos saca de la luz y nos pone en la penumbra. Tal vez podríamos no sentirnos tan oscuros, pero tampoco estamos en la luz. Hay miedo, hay vergüenza. Dice, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando uno peca y siente miedo, ¿qué hace? Trata de esconderse. Nos escondemos con una apariencia, nos escondemos tratando de evadir el tema, o incluso a veces nos ponemos una actitud muy arrogante u orgullosa, pero en el fondo tenemos miedo, porque hay culpa en nuestro corazón. Mande. Ah, sí, perdónenme. Génesis 3, del 6 al 10. Gracias por la corrección. Entonces, concluimos. Lo primero más importante, la culpa trae miedo. Y el miedo te lleva a esconderte, como fue el caso aquí de Adán y Eva. ¿Qué más hace la culpa? Y perdónenme, es que no sé qué pasó, que ya no quité los versículos originales, pero versículo 11 al 12 dice: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Otra de las cosas que hace la culpa es que nos hace culpar a los demás, echarle la culpa a los demás. Cuando hay miedo en nosotros porque hemos fallado, porque hemos cometido algo malo, para cubrirnos nos proyectamos en los demás. Es que él, es que ella lo hizo. Fíjense lo que le pregunta a Dios aquí a Adán: ¿acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? Y Adán, en vez de contestar rápido, sí, lo siento Dios, te fallé, perdóname, comí de ese fruto. ¿Qué es lo que hizo? Señaló a su mujer, ¿verdad? La mujer que me diste. ¿Qué hace Eva también? A Eva le pregunta: ¿qué has hecho, Eva? Sí, te fallé, Dios. No pude soportar la tentación. No, Eva entonces señala a la serpiente. Eso hacemos también. Cuando tenemos una actitud de estar señalando a los demás, tal vez estamos cubriendo una culpa que traemos nosotros dentro.
Y no podemos con ella, porque esa culpa nos está matando, nos está destruyendo. La culpa es inherente a la condición humana, porque todo hombre y toda mujer la experimenta. No importa si es muy devoto a alguna religión, muy creyente, o es muy ateo, o totalmente ateo. Todas las personas experimentan la culpa por alguna falla. ¿Y por qué? Porque todos fallamos. Romanos capítulo 3 dice que todos hemos pecado. Por eso alguna vez la culpa nos va a visitar, invadirá nuestra intimidad, y aunque la neguemos, la mantengamos a raya, llegará un momento en que nos visitará en la noche, en la intimidad de nuestros pensamientos, y te hará sentir, caray, ¿qué estoy haciendo? Me siento mal, me siento terrible. Nadie puede negarlo. Ahora, de nada sirve el negar la culpa. Aunque alguien diga, no, yo no tengo culpa, ni siento culpa. De todos modos, ahí está la culpa. Recuerdo, había estudiado la Biblia con un hombre, un empresario en Nicaragua, un hombre de buena posición económica. Y él expresaba, no, ¿por qué decir que tiene uno culpa? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Eso es mentira, porque la culpa es parte de nuestra existencia, es inherente a nuestra existencia humana. Aunque la neguemos, la culpa nos atormentará alguna vez. Este gran psicoanalista del siglo pasado, Carl Gustav Jung, se llama, suizo, el padre del psicoanálisis o de la psicología profunda, dijo esto: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Él asegura que todo ser humano tenemos esa parte oscura en la que hemos fallado. El negarla no sirve de mucho, el reprimirla no sirve, está ahí. Hasta que no la hagamos consciente y digamos, es cierto, he cometido esto, he fallado, entonces eso nos puede librar de futuras terribles consecuencias. Las personas hacen lo que sea, dice él, no importa lo absurdo, para evitar enfrentarse con su propia alma. Lo que hizo Adán, se cubrió, se escondió, lo que sea, con tal de que no salga la verdad de mi persona. Qué terrible es la culpa, ¿verdad? Tenerla nos va carcomiendo como un cáncer, nos va acabando. Y ahí está. ¿Qué vamos a hacer con la culpa? El peso de la culpa es lo siguiente que quiero hablar con ustedes. La historia de José nos enseña mucho sobre el peso de la culpa. ¿Recuerdan ustedes la historia de José el soñador? Ese joven que tenía sueños de grandeza y tanto molestó a sus hermanos con esos sueños que sus hermanos hicieron algo terrible. Quisieron deshacerse de él, intentaron asesinarlo, pero después, al no consolidarse su plan de asesinarlo, deciden venderlo como esclavo. Es una acción terrible lo que ellos hicieron, algo muy perverso, muy malo. Pero ¿qué hicieron después de eso? Fueron y le dijeron a su papá, hemos hecho esto con nuestro hermano porque nos molestaba demasiado. No, ellos ocultaron eso. Sabían que habían actuado mal, que eran culpables, pero lo que hicieron fue ocultar esa verdad. Entonces mataron un animal
Le quitaron la ropa a José, la hicieron pedazos, la untaron de esa sangre y le fueron a decir a su papá: papá, encontramos las túnicas de nuestro hermano. Seguramente una fiera se lo devoró. Ellos ocultaron una mentira. ¿Y qué pasa con el paso de los años? Los hermanos sentían miedo. Ellos no confesaron lo que había pasado. Ellos se guardaron eso, todos ellos. Y con el paso del tiempo, seguramente, cualquier cosa que salía mal, decían: oh, seguramente es porque Dios nos está castigando. Seguramente Dios está airado con nosotros porque le hemos fallado y estamos ocultando esto a nuestro Padre. Hemos pecado. Entonces, cualquier cosa que salía mal, uno decía: es Dios que me está castigando. ¿Saben? Cuando era joven cristiano, viajé una ocasión a visitar a mi familia. Pasé 2, 3, 5 días, una semana. Después de una semana, mis tiempos con Dios, lejos en una ciudad donde no estaba la iglesia, empezaron a decaer. Y yo pequé. Fui a un lugar, renté una película que tenía escenas. Yo sabía que tenía algunas escenas sensuales. Y fui y lo vi. ¿Saben cómo me sentía? Terrible. Regresé a la ciudad de Monterrey. Yo en esa ocasión fui de vacaciones a Ciudad Victoria. Yo regresé y todo lo que pasaba, yo decía: Dios me está aplastando. Así sea que se me vaya el autobús, es Dios que me está castigando. Que llegaba tarde a una clase, es Dios. Que reprobaba un examen, es Dios. Todo lo que pasaba, yo me sentía terrible. Porque decía: yo pequé. Y nadie lo sabe. Y seguramente Dios me está castigando. Pasaron los años con ellos. ¿Cuántos años pasó José hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto? Bueno, el segundo del faraón. Muchos años. Muchos años. Afortunadamente, ellos tuvieron la oportunidad de verse con su hermano José, aquel que habían vendido cuando joven. Otra vez estamos. Perdónenme. Génesis 45. ¿Saben qué pasó? Seguramente no guardé los cambios. Perdónenme, si me pueden estar entonces ahí corrigiendo. Cuando los hago, tal vez olvidé darle el guardar y por eso pasó esto. Lo siento. 45. Sí. Génesis 45:3. Dice: José dijo a sus hermanos. Fíjense, se presenta José a todos sus hermanos y miren lo que les dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él. Estaban aterrados porque tenían miedo. Ya descubrió nuestro hermano lo que hicimos. ¿Y ahora qué va a pasar? Seguramente nuestro hermano nos va a matar. Nuestro hermano nos va a acusar con nuestro padre. Se sentían aterrados, pero ¿por qué tuvo que pasar todo ese tiempo, tantos años de sufrimiento, que ellos tuvieron que cargar esa carga pesada de la culpa, año tras año tras año? Y recuerdan, antes de que José se rebelara ante sus hermanos, uno de ellos dijo: después de lo que le hicimos a nuestro hermano, por eso nos está pasando esta desgracia. Ajá. Cuando retuvo a Benjamín, bueno, a uno de sus hermanos y le dijo: tráiganme a Benjamín. Ellos sentían terrible, no sabían qué responder porque estaban aterrados. Eso hace la culpa.
Es una carga tan pesada, tan difícil, la culpa, que no podemos con ella, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pueden pasar los años y la culpa te persigue. La culpa por el pecado siempre te estará recordando lo que hiciste. Siempre. Así que necesitamos aprender a liberarnos de esa culpa. ¿Cómo liberarnos? Y ahí vamos hacia el tercer punto. El perdón de Dios. Ese gran amigo que tenemos puede liberarte de esa culpa. Salmo 32, versículo 10. Es un versículo 9 y 10. Perdón, me faltó el 9, ponerlo ahí. Estos versículos están envueltos en todo el Salmo 32. El Salmo 32 es un gran salmo que habla acerca del arrepentimiento, de la confesión y del perdón. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Ese salmo dice, mientras no te confesé mi pecado, mi cuerpo se iba decayendo, ¿verdad? Así decía el salmista, me sentía terrible por mi gemir de todo el día. Pero te confesé sin reservas mi pecado y tú, Señor, lo perdonaste. Versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. ¡Wow! Primero explica el versículo, no sean como los caballos, me imagino yo esos caballos salvajes, ¿no? Para traerlos a ti tienes que jalarlos con el lazo y son difíciles. O los mulas, ¿no? Algunos de nosotros podemos tener actitudes así, por más que Dios nos habla, nos jala como las mulas, ahí estamos siempre repelando. No, pero ¿por qué? No quiero, me da miedo, me da vergüenza. No seas como ellos. Que hasta que Dios no hace una cosa fuerte en tu vida, dura, entonces sí, ahí vas. Sé suave. Responde mejor. Dice, muchos dolores habrá para el impío. Claro. El que peca y mantiene ese pecado y esa culpa año tras año, ¿sabes qué? Le va a traer mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia, mucha pesadez. Pero el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Ese es nuestro Dios. Aún no sale de tu boca, perdóname Dios, cuando Dios ya está diciéndote, te perdono. Amén. Amén. Quiero arreglar las cosas contigo. Él está predispuesto a perdonarte. Pero necesitamos aprender a ir a Dios, confesar nuestro pecado y recibir su perdón. Amén. Recuerdo que pasó como un mes antes de que yo confesara mi pecado. Llegó un momento que ya no aguanté. Dije, no puedo más. Cada vez me sentía más oprimido y oprimido por la culpa. Hablé a mi amigo, líder de familia, y le dije, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo. Tenía miedo. Claro que tenía miedo de confesar mi pecado. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi amigo no me iba a decir, no te preocupes, David, y me iba a dar palmaditas en la espalda. Él era duro, mi amigo. Ya en otras ocasiones me había dado unas buenas zarandeadas por otros pecados que había cometido. Y decía, ¿qué me espera? No puedo soportar la culpa. No puedo soportar la mano de Dios sobre mí. Prefiero enfrentarme a un ser humano, a un hombre que me pueda decir hasta de qué me voy a morir, pero tener la paz de Dios. Tengo que hacer. Le hablé por teléfono, le dije, podemos vernos, necesito hablar contigo, me urge que hablemos. Claro que sí, David. Me citó a las 9 de la noche. Yo vivía en una de las ciudades más populares
de la ciudad de Monterrey. Y era muy temeroso andar en esa colonia anoche. Yo procuraba encerrarme en mi casa a más tarde a las 8 de la noche, porque me daba miedo andar en otro lugar o llegar tarde a mi casa. Tenía que caminar casi 1,5 kilómetros de la parada del camión para llegar a mi casa. Yo no me iba a atrever a andar a las 9 de la noche o 10, cuando cualquier bandido me iba a meter una navaja en la panza para quitarme los pocos dineros que traía. Pero no me importó, yo dije, yo voy a ir. A las 9 estaba en su casa. Le dije, esto he hecho. Confesé mi pecado totalmente, lloré, me sentía terrible. Mi amigo agachó la cabeza y hizo, ¿qué has hecho, David? Pero bueno, lo confesaste, me dijo. Estuvo muy mal, es vergonzoso, pero es lo mejor que pudiste hacer. Me dijo, ven, vamos a orar. Me pasó la mano por el cuello, me arrodillé con él y empezó a orar conmigo. Y él dijo, Dios, gracias por David, porque confesó ese pecado que lo estaba atormentando. Y ahora sé que tú lo perdonas, Dios. Wow, me quebrantó muchísimo eso. Lloré, me levanté, le di un gran abrazo y dije, gracias por escucharme, gracias por ayudarme. Eran como cerca de las 11 de la noche. Salí de ahí. La ciudad de Monterrey, aunque es un pueblo grandote, las rutas andan todavía un poco más tarde que aquí. Así que fui y todavía paré una ruta a las 11 de la noche. Yo iba en esa ruta, solo iba una persona que se veía cara de maleandro en el camión ese y el chofer. El camión iba tendido a toda velocidad, pero yo iba feliz. Yo iba tan feliz que dije, así se suba una banda y me maten, no importa. Así este camión se voltee, no me importa, porque yo me había liberado de la culpa. Y me sentía feliz, porque Dios me había perdonado. ¿Sabes, hermano? Necesitamos ir a Dios. Amén. Abrir nuestra vida. Amén. Él es un buen amigo para nosotros. Así es. Y Él nos perdona. Hay 3 cosas que podemos hacer con la culpa. Una, reprimirla. Este mismo psicoanalista dijo, fíjense, lo más preocupante no es que se hubiera producido una persona como Hitler. Él murió en el año 1961 aproximadamente, así que él vivió el Holocausto en Europa. No es preocupante, lo más preocupante no es que se hubiera producido una persona como Hitler, sino que no fuéramos capaces de aceptar que nosotros también tenemos esa parte maligna en nuestro interior. Es esta fragmentación, esta represión de la sombra, la que genera violencia en el mundo. Sí, hermanos. Seamos honestos con nosotros mismos. Si hay culpa, no la reprimas. Él decía que podía tener vergüenza, culpa, ansiedad y hasta miedo. Perdón, podía tener culpa, ansiedad, miedo, pero esa vergüenza no, porque él abría su corazón y confesaba, este psicoanalista. ¿Saben? Puede haber miedo por nuestra culpa, temor, inseguridad. Pero voltea a tu alrededor. Aquí habemos muchos que también hemos experimentado la culpa, que no somos mejores que otros y que lo peor que podemos hacer es reprimirla, esconderla o escondernos o no aceptar que también tenemos cola que nos pisen. La vulnerabilidad, queridos hermanos, la honestidad es lo mejor. ¿Hace cuánto tiempo que no pasas un tiempo de discipulado donde confiesas tus pecados? Donde hablas de tus fallas, tus errores. Es bueno hacerlo. Tal vez digas no, porque no confío en la persona en la que yo puedo abrir mi corazón.
Busca una persona que confíes. Pero si no llega a haber uno solo en el planeta, mira, gente va a confesar al sacerdote sin conocerlo. ¿Por qué lo hacen? Porque no pueden con la culpa. Hacen mal, quizás ellos creen que así van a liberarse, pero de alguna forma buscan liberarse de la culpa. Nosotros sabemos que la confesión es bíblica y sabemos que la confesión uno a uno es bíblica. Amén. ¿Por qué no lo hacemos? En vez de estar cargando o reprimiendo una culpa que finalmente condenará nuestras vidas. La segunda cosa que podemos hacer es transformarla en remordimiento. 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Sí, esa tristeza se le llama también remordimiento, y no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Como ven ahí, son cosas diferentes. Hemos visto que Judas, por ejemplo, sintió ese remordimiento. ¿Por qué? Porque sintió culpa, se sintió mal por lo que hizo, pero no enfrentó su problema confesando su pecado, sino se ahorcó, se autocastigó. Y eso es lo que hace el remordimiento. El remordimiento te hace autocastigarte. Te hace sentir, yo merezco esto, yo merezco que me traten mal, yo merezco que sufra. Y te autocastigas cuando no es necesario eso, porque en vez de sentir remordimiento, busca la tercera cosa, que es arrepentimiento y perdón de Dios. El mismo pasaje: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Nunca el arrepentimiento te va a llevar a perjudicar tu vida. Te va a salvar, te va a liberar. Amén. Entonces, el arrepentimiento es ese sentimiento que Dios pone en nuestro corazón de decir: ya quiero cambiar. Amén. Voy a sacar lo que está mal y voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Romanos 8 del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es esto? Cuando confesamos nuestro pecado, nos liberamos de la culpa, totalmente. Como yo les dije, yo sentí esa liberación total. Ya no hubo miedo en mí. Hermanos, si viene otro sismo, tal vez pueda producir un poco de miedo. No va a hacer que me duela cuando me caiga un tabique en la cabeza y me mate. Ok. Pero es de sentirte seguro con Dios. Amén. Voy a ir con Dios. Amén. Él está conmigo. ¿Por qué? Porque su perdón te libera. Ahora, es importante no irse al otro extremo. Entonces ya nada, voy a seguir pecando, así que Dios siempre me perdona. No, dice ahí: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, Señor. Debemos tomar en serio el pecado. Pero si le fallamos a Él, dice: abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo, que nos libera. Él es capaz de liberarnos. Amén. Vamos a tomar un tiempo hoy para la Santa Cena, pero antes quisiera pedirle a Sonia, ustedes saben que la semana pasada nuestro querido hermano Gilberto murió, y pensando en él, creo que nadie en este mundo podría entender mejor esto que él. 77 años de vida, y los últimos meses